Bienvenidos a otro estudio más de la lección de Escuela Sabática aquí en Búnker Divino. Mi nombre es Manuel Paulino. Estoy muy agradecido de que haya sacado de su tiempo para acompañarnos en el estudio de esta lección ya la número 10 de este primer trimestre del 2025. Las reglas del conflicto. Una lección que, para decirlo de alguna manera, me ha abierto los ojos a muchas cosas. Espero que a usted también, o que también cuando la estudie le abra los ojos, porque está una lección que ha enseñado una perspectiva, ha ampliado mi cosmovisión del conflicto y creo que será parte del objetivo al hacer este folleto, y ya estamos en el meollo del asunto y me parece muy útil para nuestra vida cristiana saber de lo que se trata esta lección de las reglas del conflicto. Vamos a orar para entrar inmediatamente en materia. Oremos. Padre, te damos las gracias porque nos permites este privilegio de aprender un poco más de ti. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de esta lección tan importante, tan útil para nosotros entender nuestro papel en este gran conflicto y saber cómo funcionan las reglas del mismo. Gracias por oírnos. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria se encuentra en 1 de Juan 3:8. El que practica pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es casi una regla de cuando vamos a, por ejemplo, acá en Santo Domingo, en República Dominicana, gusta mucho el jugar dominó, gusta mucho jugar el parché, pero como que cada sitio donde usted va tiene algunas reglas muy especiales, como adaptadas a ese sitio. Entonces, antes de uno comenzar a jugar, como que uno se pone de acuerdo en cuáles son las reglas que se van a aplicar. Se pone de acuerdo, si es un pase corrido, una vuelta entera, si la persona cuánto va a hacer, si no va a la salida y todo este tipo de cosas, porque hay que ponerse de acuerdo, porque no hay unas reglas estándares, por decirlo de alguna manera. Esta lección nos enseña que en este conflicto cósmico, como que se sentaron y dijeron ciertas reglas, y hay algunas que nosotros nos enteraremos esta semana, otras seguiremos la semana siguiente, y otras quizás nunca nos enteraremos, pero esto nos va a ayudar a crecer en el sentido de que a veces nosotros creemos que no la sabemos toda y juzgamos a Dios conforme a lo que nosotros pensamos que debemos ser. Y esta lección, quizá uno de los puntos que nos enseñas, o por lo menos a mí, qué ignorante había sido en cuanto a esto, las reglas del conflicto. ¿Por qué es importante esto? Porque si no entendemos cómo funciona, cuáles son las reglas, estamos totalmente perdidos. Si nos vamos a un deporte como el básquet, que me encanta, hay muchas reglas, y si usted no sabe cuáles son las reglas, usted no va a entender. Por ejemplo, hay una regla que indica que usted tiene una posesión de 24 segundos de tener el balón. Antes de esos 24 segundos, usted tiene que haber hecho una ofensiva en su, en su aro, en el lado suyo de la cancha. Tiene que hacer una ofensiva. Por ejemplo, va a haber un tiro, quizás usted esté viendo el juego de básquetbol y no esté muy versado en el asunto, y vea que le quedan, 3 segundos para hacer una ofensiva, porque son los últimos que les restan. Entonces tú va a ver que van a tirar unos tiros
no tan acomodados, no tan preparada la ofensiva, sino van a ser un poquito atropellados. ¿Por qué? Porque hay una regla que indica que antes de los 24 segundos tiene que hacer la ofensiva. Sabiendo esto, vamos a entender mejor y no vamos a juzgar y no vamos a decir, no, pero ese jugador es un loco viejo, mira cómo tiró. Sino que al saber las reglas vamos a entender mejor lo que está pasando. En este conflicto entre Dios y Satanás pasa lo mismo, y muchas veces nosotros hemos dicho comentarios sin saber lo que está pasando. Hay que tomar un paréntesis aquí claro y decir, en cuanto a poder no salen, en cuanto hay uno que es creador y uno que lo creó, un creado y un creador. Entonces, el pleito no es quién tiene más fuerza, no es quién tiene más poder. Obviamente, Dios hubiera resuelto este problema inmediatamente, en cuanto a poder se refiere. Ahora, ¿qué pasó? Él hizo unas acusaciones, y esto es parte de lo que tenemos que entender. Él sembró la duda en los seres que le sirven a Dios por amor. Hemos visto hasta ahora qué implica el servir por amor a Dios en este folleto. Hemos visto las implicaciones que tiene, y una de ellas es el libre albedrío. Ninguno de esos seres está obligado a servir a Dios, sino que lo sirve por amor. Entonces, cuando Satanás lanza esta serie de acusaciones contra Dios, contra su gobierno, contra su justicia, contra lo que se puede y no se puede, el camino más fácil hubiera sido eliminar a la persona o al ser que estaba causando el problema. Pero esto no hubiera solucionado, porque hubiera dejado la duda en el corazón. Recuerden que en la lección pasada vimos que tenía que dejarse que se desarrollara el gobierno de Satanás para que los demás universos, los demás seres vieran qué implicaba lo que Satanás estaba diciendo. Porque de principio ellos no entendían la totalidad del problema. Lo sabía la Trinidad, lo sabía Dios, Dios sí, sabía todo, pero aún así él tenía o prefirió dejar que se desarrollara para que todo el mundo entendiera la implicación que tenía lo que Satanás, las acusaciones que estaba haciendo acerca de la ley de Dios, acerca del carácter de Dios, acerca de la justicia de Dios. Entonces, conforme a eso y en ese punto tenemos que entender que para que este dejar, por decirlo de alguna manera, funcione, entonces tenemos que hacer ciertos acuerdos en el que, por así decirlo, Satanás pueda desarrollar su gobierno. Y de ahí nos vamos a Daniel capítulo 10 y nos presenta un panorama que generalmente no lo vemos. Y la Biblia, por decirlo de alguna manera, descorre un poco el velo. Recuerdo un tema que escuché que se llamaba La historia detrás de la historia, del pastor Bohr, y nos deja ver algo a través de eso que no siempre vemos, pero que siempre está ahí. Siempre estamos hablando de un conflicto, siempre estamos hablando de que estamos en guerra, pero como que no lo vemos tan así. Daniel capítulo 10 nos presenta que llega un ángel a donde Daniel con una respuesta y le dice que tenía 3 semanas por llegar allá. Había salido inmediatamente, pero había tenido que ir donde el rey de Persia y había sido resistido por 3 semanas, por 21 días. Y nos preguntamos cómo así. ¿Por qué?
¿quién lo resistió? Entonces, esto nos da a entender que en este juego, en este combate, en este desafío, hay reglas en las que han llegado a algunos acuerdos de cómo va a funcionar las cosas, de cómo van a ser las cosas posibles, porque volvemos, no estamos hablando de quién tiene más poder, porque eso es indiscutible, que es Dios. Pero para que Satanás pudiera desarrollar su gobierno, habían ciertos acuerdos y esto quizás limita, esto es importante que lo tengamos en cuenta, limita el accionar de Dios porque, número uno, está siendo evaluada cada cosa que hace y número dos, llega a ciertos acuerdos para que Satanás pueda también desarrollar su gobierno y tenga, por decirlo, cierto poder. Como Dios es un Dios que no miente, un Dios que cuando dice que va a hacer algo, lo hace, entonces se llegan a unos acuerdos y esta experiencia de Daniel nos da a entender eso, donde quizás lo conocemos más y lo vemos más es los capítulos 1 y 2 del libro de Job. Job nos presenta varias cosas interesantes. Nos presenta un diálogo entre Dios y Satanás. Pero ese diálogo no están solo ellos dos. Está en un concilio. Está en un consejo. Y nos da a entender que alguien está mediando o evaluando o supervisando o mirando el resultado de este conflicto. Alguien está cuidando de que las cosas sean como tienen que ser. Claro, en la parte de Dios siempre Él va a respetar y hacer lo que Él dijo porque no es hombre para mentir. Pero allí está ese consejo en el que se determinan ciertas cosas que nosotros no entendemos, pero que sí están en las reglas del combate. También nos presenta cómo Satanás va y le dice de Job, y por decirlo de alguna manera, y nos cambiamos un poco el chip, y lo vemos como que se queja de que él ha intentado hacerle daño a Job y no ha podido porque el Señor lo tiene rodeado. Y él le contesta, mira, sí, pero así sí es fácil, si tú lo tienes rodeado. Pero quítale eso y verás cómo. Entonces el consejo se pone de acuerdo en dejar que pase eso. Y se le da la libertad a Satanás de tocar todo lo que tiene Job, menos a él. Él hace todo lo que nosotros sabemos, destruye absolutamente todo y después vuelve a otra reunión del consejo. Recuerden que tenemos el chip cambiado y estamos viendo esto como reglas de combate y comienza el mismo diálogo entre Satanás y Dios acerca de Job. Y Satanás le dice lo mismo, pero le dice no, lo que pasa es que la vida tuya, bueno, otra excusa de Satanás, y el Señor le vuelve y se le da permiso de tocar a Job, pero no tocar su vida. Y sabemos lo que pasó. Esto nos da algo interesante porque estamos viendo, ya nos ayudaría a entender muchísimas cosas acerca de por qué sufren los malos. Por ejemplo, estamos en medio de un combate y en medio de este combate hay personas que van a ser como Job solicitadas para ser de una manera especial visitadas por Satanás. En este combate
vamos a ver que no siempre Dios va a tener a su disposición hacer todo lo que quisiera para evitar ciertas cosas, porque tiene ciertas restricciones impuestas por Él mismo en favor del bien mayor de que estas reglas del combate sean respetadas. Ojo, no es que Dios ha perdido su poder, sino que de manera voluntaria se han puesto de acuerdo en cómo van a funcionar ciertas cosas. Recuerdo que me hizo mucha curiosidad una pregunta, y se la hice a varias personas. Las personas a veces como que nos es difícil admitir que no sabemos la respuesta de algo. Y yo le decía, Dios ama más que lo que yo puedo amar a alguien. ¿Por qué tengo que orar por esa persona si Dios sabe lo que esa persona está pasando? Me dijeron en 100 cosas que se le ocurrieron, ninguna era la respuesta. Y quizás ellos ni sabían cuál era la respuesta, las personas que me contestaron. Y en vez de decir, oh, no sé, que no, me decían una cosa, me decían otra, me juzgaban por yo tener esa pregunta. Pero 2, 3 años después encontré en un libro del pastor Bullón, la respuesta. Y lo puedo unir con esta lección por lo que me está diciendo. El pastor Bullón explicaba que cuando yo oro por una persona, es como si yo le diera autoridad a Dios de intervenir en la situación de esa persona. Recuerden que Dios está siendo evaluado en todo lo que hace. Recuerden que aquí hay unas reglas del conflicto en el que todo está parametrizado de cómo puede ayudar y a quién sí, a quién no. Entonces, cuando Dios interviene en la vida de una persona, Satanás, vamos a humanizar un poco este diálogo, Satanás va y le dice, pero él no te pidió ayuda. Entonces él le enseña la oración mía, pero él está orando y yo estoy contestando la oración de él. Ahí puede intervenir, decirlo de alguna manera, porque cumplió las reglas de combate. También vemos, esto me parece muy interesante, la parte de Jesús cuando va a su ciudad natal, a Nazaret, y no puede hacer muchos milagros, no se le permite hacer algunos milagros, como nos dice Marcos 6:5 y 9:29, por la incredulidad de las personas. Vemos en la Biblia que aldeas enteras fueron sanadas por Jesús. Vemos que había sitios que no aparecía un enfermo, siendo todo tipo de enfermedades. Sin embargo, acá nos presenta que no pudo hacer. ¿Y por qué no pudo si era el mismo Jesús? Era la misma fe de Jesús que estaba ahí. Era el mismo poder del Hijo de Dios que estaba ahí. Que había estado en los otros lados. Que había resucitado un muerto de 4 días como Lázaro. Que había sanado ciegos de nacimiento. Que había todo. Leprosos. Todo lo que usted se pueda imaginar. Sin embargo, algo les restringía su poder. Y era la incredulidad de las personas que estaban ahí. Entonces, lo que nos hace pensar eso es que es una de las reglas del conflicto, es que las personas que van a recibir tienen que tener fe en lo que Jesús les va a dar. También nos presenta el episodio en lo que los discípulos no pudieron sacar un endemoniado y Jesús le dijo, este género solo sale con ayuno y oración, y esto pareciera otra regla del combate.
de ciertos límites, cosas que nosotros sabemos, cosas que nosotros no sabemos. Pero hay algo interesante que no queremos pasar por alto, y es el dragón de Apocalipsis 13. Este dragón es como una mezcla de todas las bestias. Hay una bestia que es una mezcla de todas las bestias, de el oso, del león, de los 10 cuernos, de que habla blasfemia, una liga de todo. Pero él dice específicamente que se le permitió vencer a los santos durante un tiempo. Las reglas del combate, del combate estipulaban que él tuviera poder hasta para llegar a vencer a los santos, para llegar a tenerlos y ponerlos, vamos a decir, con la espada contra la pared. Y vaya que hizo un gran trabajo en la Edad Media. Entonces, a veces nosotros, por eso les dije al principio, que por desconocimiento quizás juzgamos conforme a lo que sabemos, pero nosotros no estamos llamados a juzgar por esto, porque es una de las cosas que no sabemos las implicaciones que está teniendo y cómo nosotros estamos diciendo, no, esto debió ser así de esta manera, o Dios debió actuar de esta manera, de esta otra manera. No, o a ellos les faltó la fe. No, son cosas que van más allá de ahí. Aquí nos presenta que los santos durante un tiempo fueron para que fueran vencidos. Se les dio el poder para vencerlos. Y esto se va a repetir al final de la historia. Esta parte se va a repetir al final de la historia. A él se le va a permitir un poder incrementado. Incluso se habla que va a hacer señales y milagros de tal manera que, si fuere posible, engañaría aún a los escogidos. Las reglas del combate estipulan que tiene que presentar de la manera más atractiva su gobierno, lo que él hace, lo que él promete, para que el combate siga su curso y que todo el mundo pueda ver los engaños y las maldades y las crueldades que es en realidad lo que él quiere hacer. No lo que él pretende, sino lo que en realidad hace. Pero para hacer esto tengo que darle tiempo a que se desarrolle. Ese es el tiempo que se le ha dado a través de la historia de la raza humana para que desarrolle su estilo de gobierno, y tengo que permitirle ciertas cosas. Ahora, la Biblia no nos deja en la oscuridad con esto, y nos presenta en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, que al final el Señor va a ser el que va a triunfar. Recuerden que incluso dijimos que se le va a dar potestad para vencer a los santos. Pero eso no significa que esto va a ser para siempre. Esto no significa que esto va a ser definitivo. Esto va a haber un tiempo en el que va a ejercer el poder que se le permite tener, pero ni va a ser definitivo, ni va a ser para siempre. Dios va a ganar este combate. Dios ya ganó este combate. Incluso en Apocalipsis capítulo 12 dice que Él está como león furioso porque Él sabe que le queda poco tiempo.
Él sabe que esa sentencia viene y que esa sentencia está. Él no quiere, por decirlo de alguna manera, perder el tiempo, porque lo que quiere es conseguir engañar las más cantidades de personas posibles. Alguien me decía que hasta matemáticamente esto es entendible. Y yo le preguntaba, ¿cómo así? Bueno, él me dijo, el enemigo, Satanás, va a recibir el castigo de todo el que decida irse de parte de Dios. Ahora, el que se quede con él va a recibir su castigo él. Entonces, entre más personas logra que no se vayan de parte de Dios, entonces le va a tocar menos castigo. O sea que hasta por ahí tiene lógica lo que él está haciendo, el empeño que él está poniendo. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Número uno, saber que estamos en un combate y es triste, muy triste que nosotros no sepamos o no vivamos conforme a un estado de guerra. Se nos olvida que estamos en un combate, se nos olvida que estamos en medio de algo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que vivir con esa certeza, pero también saber que esto es cuestión de tiempo, que acabe el tiempo que se le fue concedido a Satanás para que presente su gobierno, pero la victoria no está en juego, la victoria está asegurada. Dios en la cruz del Calvario selló la victoria de Jesús, de su gobierno, de su vindicación, de todas las acusaciones que el diablo les hizo. Las personas pudieron ver, o los seres de otros mundos pudieron ver, el concilio celestial pudo ver en el maltrato que se le hizo a Jesús, al Hijo de Dios, de manera que de manera inocente, como fue tratado en ese Calvario, y ellos pudieron ver cosas que nosotros no veíamos acerca de lo que los demonios y Satanás le hicieron a Jesús en esa pasión, en esa agonía, y ahí ellos se desenmascararon de quién en realidad era Satanás. Ahí se le acabó a él el engaño que él había montado con los seres de los otros mundos. Entonces ya es cuestión de tiempo. Tenemos que estar claros con eso, tenemos que estar claros de que sí, estamos en un combate, sí, hay un momento que va a aparecer, que va a dominar Satanás, porque necesita, está estipulado en las reglas de combate que hemos podido ver hasta ahora, que él necesita poder y necesita tiempo para desarrollar su propuesta, pero que la victoria no está en juego, porque ya la victoria está segura. Y si nosotros elegimos el lado de Jesús, estamos en el lado victorioso. Gracias por acompañarnos en esta interesantísima lección. La semana que viene sigue esta misma temática. ¿Qué más pude hacer acerca de estas reglas del conflicto? Espero que haya sido de mucha bendición para cada uno de ustedes. A mí me impactó mucho esta lección. Mi nombre es Manuel Paulino. Estoy muy agradecido de que hayamos compartido estos minutos para hablar acerca de este maravilloso material que nos proporciona el primer trimestre de la Escuela Sabática del 2025, el amor de Dios y su justicia. Muchas bendiciones, un gran abrazo desde acá, desde Búnker Divino. Así que recomiéndenos y comparta y dele me gusta, coméntenos para que siga creciendo este canal. Dios te bendiga.